Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de la segunda carta a los Corintios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras atribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a vosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y con tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estos han sido los primeros 3 capítulos de la segunda carta que tenemos en el canon bíblico registrada, escrita de Pablo a la iglesia en Corinto. Y aunque esta carta está titulada en la Biblia como la segunda carta de Pablo a los Corintios, tenemos que notar que esta carta en realidad no es la segunda, sino que es muy probable que hay una carta que está perdida, una carta que el Espíritu Santo no preservó para que fuese incluida en el canon bíblico. Y por eso es que Pablo en el capítulo 2, versículo 3,
escribe que y esto mismo os escribí. O sea, él está haciendo referencia a una carta de la cual nosotros no sabemos nada, pero por medio de lo que él dice podemos inferir qué es lo que él puede haber dicho a los corintios en esa carta que nos hemos leído nosotros. Pero esos son temas triviales. Lo importante de esta carta, esta segunda epístola, es que es bien autobiográfica. Pablo habla mucho acerca de él, acerca de su ministerio, y la razón por la que él hace esto es porque hubo una visita. Pablo visitó la iglesia en Corinto en un momento y al parecer hubo un tipo de discusión o argumento entre ellos y Pablo se fue muy entristecido porque, como él había dicho anteriormente, ellos son prácticamente el sello de su apostolado. Ellos son la corona de su ministerio. Así es como Pablo los veía. Y sin embargo, se habían infiltrado unos falsos maestros o unas personas que estaban tratando de poner a la congregación en contra del apóstol Pablo. Y cuando Pablo los visitó, pues parece que hubo ese encuentro muy doloroso para el apóstol, y él se fue de Corinto muy herido y con un dolor en el corazón y una tristeza muy grande, porque él verdaderamente pensaba que ellos ya no lo querían, ellos ya no lo amaban de la misma manera que él los amaba a ellos. Pablo dice que se le abrió una puerta en Troas y que él no pudo ir allá a ministrar debido a que en su conciencia, en su pensamiento, en su mente estaban los hermanos de Corinto. Y es muy doloroso cuando hay una división de esta manera. Pablo ciertamente amaba no solamente a los hermanos en la iglesia en Corinto, sino él amaba a todas las iglesias, a todos los hermanos alrededor del mundo, especialmente a aquellos a quienes él mismo les había predicado el evangelio y ellos lo habían recibido, y él había tenido la oportunidad de pasar tiempo con ellos, endoctrinándolos y encaminándolos hacia el buen camino, dándoles las herramientas, equipándolos para que sean ellos, una vez él se fuera, los que cargaran la antorcha del evangelio, los que defendieran la palabra de Dios a puño y espada en contra de los falsos maestros, en contra de todos aquellos que se levantaban en contra del nombre de Cristo. Y era muy doloroso para él que esta iglesia, estos hermanos que lo conocían personalmente, que él los conocía a ellos tan personalmente, tan íntimamente, pues de repente le dieran la espalda. Es por eso que él dice que él está angustiado y que estaba esperando por Tito. Él había enviado a Tito, al parecer, o con una carta o con palabras de aliento para la congregación, para que ellos entendieran que esto no era saludable ni para ellos ni para él, que él deseaba reunirse con ellos. Y él estaba ansiosamente esperando por Tito, y al parecer Tito se había retrasado. Se estaba demorando en regresar y eso angustiaba más a Pablo. Él no sabía qué le había pasado a Tito. Él no sabía por qué Tito no había regresado. Y más adelante, en los capítulos más adelante, vemos que cuando Tito llega, él dice que él solo con que Tito llegara, él sintió un alivio grandísimo. Y es que Tito llegó con palabras de aliento. Él dice, miren, ellos están muy arrepentidos. Ellos quieren volver a tener esa relación contigo. Ellos se reconocen que han cometido un error y ellos te extrañan. Ellos quieren que tú los visites una vez. Y esas son las palabras de aliento con que Tito llega. Y en esta carta, Pablo va a defender su apostolado. Pablo va a presentar sus argumentos acerca de su apostolado, y es por causa de estos falsos maestros o de estas personas que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban logrando pues poner a la congregación en contra de Pablo. Es una carta muy bonita, muy interesante, y estoy seguro de que cuando la leamos y meditemos en ella, pues nos va a gustar aún un poquito más.
Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 4, 5 y 6 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Hasta entonces, que Dios le continúe bendiciendo.